Durante años, llevé y traje gratis de la escuela a la hija de la hermana de mi madre soltera. Pero cuando me enfermé y le pedí a mi hermana que me llevara al hospital, ella espetó: «Eres una carga. Llama a un Uber. Tengo que hacer compras». No rogué. Simplemente hice una cosa. Pronto, fue ella la que me rogaba a mí. Soy Tabitha. Una ingeniera de software de 29 años que trabaja cómodamente de forma remota desde Colombia, Maryland. Desde que mi hermana mayor finalizó su complicado divorcio hace 2 años. Di un paso al frente para estabilizar su caótica situación. Asumí voluntariamente la pesada carga financiera de pagar la costosa matrícula del colegio privado de su hija, además de encargarme del transporte diario. Trabajar de forma remota me permitió la increíble flexibilidad para gestionar estas enormes responsabilidades y que así ella pudiera centrarse por completo en su carrera. Realmente creía que sacrificar mi tiempo personal la ayudaría finalmente a reconstruir su vida sin sufrir un estrés financiero innecesario. Sin embargo, su aprecio inicial se evaporó lentamente hasta convertirse en un asombroso nivel de derecho que culminó durante una llamada telefónica increíblemente insensible. Mientras me desplomaba en el suelo de mi cocina por fuertes calambres abdominales, marqué su número, esperando que me llevara rápidamente al hospital. Descartó cruelmente mi dolor intenso, alegando que tenía compras importantes que terminar, antes de decirme que organizara mi propio transporte. Me di cuenta en ese mismo instante de que mi generosidad incondicional simplemente estaba financiando un estilo de vida lujoso que ella se negaba a mantener por sí misma. No malgasté ni un segundo más rogando por una pizca de decencia humana básica durante ese aterrador momento de vulnerabilidad. En lugar de eso, ejecuté una discreta decisión financiera que desmanteló permanentemente la cómoda realidad que ella había dado por sentada. Muy poco después, ella se convirtió en la desesperada, rogándome que la salvara de las abrumadoras consecuencias de su propio egoísmo. Antes de sumergirnos en cómo exactamente su mundo perfecto se derrumbó, por favor, tómense un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirse a nuestro canal para más historias satisfactorias. Alrededor del 6º mes después de su divorcio, las palabras de gratitud se evaporaron gradualmente en un silencio total. Maniobraba mi vehículo a través del denso tráfico de la tarde que congestionaba las principales arterias de Colombia para recoger a Kendall de su campus. La fila para la salida del colegio me obligó a mantener el motor al ralentí durante 20 minutos antes de que ella subiera al asiento del pasajero. Ejecutamos nuestra rutina diaria desviándonos hacia el Harris Teeter local para recoger los ingredientes necesarios para nuestra cena. Caminé metódicamente por los pasillos brillantemente iluminados del supermercado, colocando verduras frescas junto a pechugas de pollo crudas en el carrito de compras metálico. Kendall caminaba a mi lado, sosteniendo un bloc de notas mientras practicaba sus habilidades matemáticas calculando el precio total de nuestros artículos seleccionados. Finalmente llegamos a la residencia de 2 pisos de Bridget, donde inmediatamente comencé a desempacar las bolsas de plástico del supermercado sobre la isla de granito de la cocina. Me paré frente a la estufa caliente, removiendo activamente una olla de salsa marinara a fuego lento mientras simultáneamente le explicaba fracciones complejas a mi sobrina. Kendall estaba sentada encorvada sobre su cuaderno de matemáticas, golpeando el lápiz contra su barbilla mientras intentaba resolver los problemas de palabras asignados. El sonido rítmico del agua hirviendo para la pasta proporcionaba un ruido de fondo constante, mientras me inclinaba sobre la encimera para verificar la exactitud de sus respuestas escritas. Ajusté la temperatura del quemador para evitar que la salsa de tomate se quemara mientras le indicaba a la niña que corrigiera un error específico en el cálculo de su denominador. La pesada puerta principal de roble se abrió de repente con un clic, señalando el regreso de Bridget de su oficina corporativa en el centro. Entró en la sala de estar principal vistiendo un traje de diseñador meticulosamente confeccionado, sin molestarse en saludar o preguntar sobre nuestras actividades de la tarde.
Arrojó su pesado bolso de cuero sobre el sofá tapizado antes de marchar directamente hacia la zona de la cocina donde nos encontrábamos. Metió la mano en un bolsillo lateral oculto de su bolso y sacó una pila de papeles impresos bien doblados. Dejó los documentos de un golpe sobre la encimera, deslizándolos con fuerza por la lisa superficie de piedra hasta que se detuvieron justo al lado de mi tabla de cortar de madera. Eché un vistazo a la hoja superior y noté que eran facturas detalladas, específicamente sobre las próximas actividades extracurriculares de Kendall. La lista detallada incluía las costosas cuotas de inscripción a clases de ballet junto con los cargos por un uniforme escolar nuevo, además del servicio especializado de transporte extraescolar. Bridget golpeó el papel con su dedo índice, exigiendo atención inmediata a las fechas de vencimiento impresas en tinta roja y negrita. Bajé el fuego de la estufa. Me sequé las manos en un paño de cocina antes de dirigir mi atención a mi hermana mayor. Señalé la pila de papeles y le pregunté por qué esperaba que yo me hiciera cargo de estas facturas secundarias específicas, ya que yo ya gestionaba las obligaciones educativas principales. Bridget se cruzó de brazos con fuerza sobre el pecho mientras ponía los ojos en blanco hacia él, techo en una flagrante muestra de pura molestia. Dejó escapar un fuerte y exasperado suspiro, apoyando la cadera en el borde de la encimera antes de dar su justificación con total indiferencia. No tienes un esposo ni hijos de los que preocuparte en este momento, afirmó rotundamente mientras inspeccionaba sus uñas bien cuidadas en busca de imperfecciones. Como vives completamente sola, no hay absolutamente ninguna razón para que acapares todo ese dinero. Agarré con fuerza el borde de la encimera, sintiendo una oleada de frustración crecer en mi pecho después de escuchar su comentario increíblemente despectivo. Desvié mi mirada hacia Kendall, que había dejado de escribir sus ecuaciones matemáticas para observar nuestro tenso intercambio con ojos grandes y observadores. Negándome a iniciar una pelea a gritos delante de la niña, cerré la boca de golpe, tragándome la discusión. Saqué mi teléfono inteligente del bolsillo de mis vaqueros y desbloqueé la pantalla para acceder a mi aplicación bancaria móvil. Escribí cuidadosamente los distintos números de ruta que figuraban en las facturas separadas, transfiriendo los fondos necesarios para cubrir el estudio de ballet, el proveedor del uniforme y la compañía de autobuses. La pantalla de la transacción digital finalmente mostró una marca de verificación verde brillante, que confirmaba el procesamiento exitoso del pago. Bridget observó cómo aparecía la confirmación digital en mi dispositivo antes de dar un breve asentimiento de aprobación, como si simplemente hubiera cumplido una expectativa contractual básica. Abrió despreocupadamente el refrigerador de acero inoxidable. Tomó una botella de agua con gas fría antes de darse la vuelta. Subió las escaleras de madera, retirándose a su dormitorio principal sin pronunciar una sola sílaba de agradecimiento. Varias semanas antes del incidente principal, nuestra familia extendida se reunió para una cena tradicional en la espaciosa casa suburbana de mis padres, Ronald y Janet. La gran mesa del comedor crujía bajo el pesado peso de carnes asadas junto a varios cuencos de porcelana llenos de verduras humeantes, mientras los cubiertos tintineaban constantemente contra los platos de cerámica. Bridget se sentaba directamente frente a mí, agarrando con confianza el delicado tallo de una copa de vino de cristal generosamente llena de merlot tinto oscuro. Tomó un sorbo sustancial antes de lanzarse a un largo monólogo teatral que detallaba las inmensas y agotadoras luchas asociadas con la vida moderna como madre soltera. Dominó toda la conversación quejándose a gritos del aumento de los precios de los comestibles, mientras se presentaba a sí misma como una mártir increíblemente resiliente que llevaba sola la carga del hogar. Su voz resonaba por todo el comedor abarrotado mientras enfatizaba dramáticamente su fuerza independiente, ignorando deliberadamente los enormes pilares financieros que mantenían a flote su estilo de vida. La tía Clara se sentaba en silencio cerca de la cabecera de la mesa, observando el largo y autocompasivo discurso antes de fruncir el ceño en evidente desacuerdo con la narrativa distorsionada. Mi tía se puso la servilleta de tela en el regazo antes de inclinarse hacia adelante para desafiar
Directamente la inexacta representación del acuerdo familiar actual que se desarrollaba ante todos. Bridget. Tu hermana menor ha asumido una parte enorme de esas responsabilidades para ayudarte a sobrevivir. Declaró la tía Clara con firmeza mientras gesticulaba respetuosamente en mi dirección. Bridget golpeó inmediatamente la base de su copa de vino contra la mesa de madera, haciendo que el líquido rojo oscuro salpicara peligrosamente el borde de cristal. Interrumpió agresivamente a la mujer mayor antes de que nadie más pudiera hablar en mi defensa. Durante la repentinamente tensa reunión familiar. Tabitha solo pasa de vez en cuando a jugar con su sobrina cuando tiene algo de tiempo libre. Declaró Bridget con desdén y una sonora burla. No hay absolutamente nada monumental en pasar unas horas entreteniendo a una niña en tardes al azar cuando no tienes nada mejor que hacer. Continuó mientras ponía los ojos en blanco hacia el brillante candelabro del techo. Mi madre, Janet, intervino en la conversación para defender ferozmente a su hija mayor de lo que percibía como críticas sobre su complicada situación como madre. Puso una gran porción de puré de patatas en el plato de Bridget mientras alzaba la voz para sermonearme sobre el cumplimiento de las obligaciones familiares adecuadas. Debes ser mucho más comprensiva con tu hermana porque ella lidia con una presión abrumadora a diario. Me regañó Janet mientras apuntaba una cuchara de servir firmemente en mi dirección. Tú todavía no tienes tu propia familia. Así que dar un paso al frente para ayudar a tu hermana es una expectativa completamente normal para alguien en tu posición. Concluyó con confianza. Mi padre, Ronald, se centró por completo en la carne asada situada en su plato mientras deslizaba metódicamente su afilado cuchillo de carne a través del grueso corte. Se negó a ofrecer una defensa sólida de mis monumentales contribuciones. Ni se opuso activamente a los comentarios flagrantemente irrespetuosos que llenaban el comedor en ese momento. Simplemente asintió con la cabeza pasivamente sin molestarse en levantar la vista de su comida para reconocer la tensión obvia que se cocía activamente alrededor de la mesa. Que ayudes a tu hermana es algo bueno en general. Así que no seas calculadora con los detalles menores. Murmuró Ronald en voz baja mientras se llevaba carne a la boca. Una sofocante ola de intensa frustración creció rápidamente dentro de mi pecho mientras escuchaba a mi propia familia invalidar por completo mis inmensos sacrificios diarios. Apreté los dedos con fuerza alrededor del mango metálico de mi tenedor hasta que la inmensa presión física hizo que mis nudillos se pusieran completamente pálidos contra mi piel. Fijé mi mirada firmemente en la porción a medio comer que descansaba en mi plato de cerámica, mientras me negaba a hacer contacto visual con nadie de los presentes. Calculé mentalmente las decenas de miles de dólares transferidos desde mis cuentas bancarias en los últimos 2 años mientras ellos minimizaban casualmente mi continuo apoyo estructural. Me obligué a tragar la amarga ira que subía por mi garganta junto con un trozo seco de pavo asado. Mientras permanecía en absoluto silencio. Mastiqué mi comida metódicamente, usando movimientos deliberados de la mandíbula para evitar gritar las innegables verdades financieras que ellos se negaban obstinadamente a reconocer. Dejé mi tenedor sobre la mesa sin pronunciar otra sílaba sobre la flagrante falta de respeto mostrada hacia mí durante el resto de la agónica reunión familiar. El jueves por la noche, un dolor espasmódico repentino me desgarró intensamente la parte inferior del abdomen, haciendo que me desplomara pesadamente sobre el suelo de madera de la cocina. Inmediatamente me acurruqué en una posición fetal apretada mientras una gruesa capa de sudor frío empapaba por completo mi camisa de algodón. Mi visión comenzó a nublarse rápidamente mientras me arrastraba desesperadamente por el liso suelo, llevando mi cuerpo exhausto hacia la encimera de mármol donde descansaba mi teléfono inteligente. Logré levantarme lo suficiente como para agarrar el dispositivo metálico con los dedos temblando severamente antes de presionar el botón de marcación rápida asignado a mi hermana mayor. Escuchando el tono de llamada repetitivo que resonaba fuertemente en mi apartamento silencioso, mi mente de repente recordó las innumerables veces que mi teléfono vibró con su voz exigente. Recordé vívidamente escuchar sus frenéticas peticiones a mediodía,
presionándome para que dejara mis tareas de trabajo de inmediato para recoger a Kendall de varios lugares. Por favor, ven a recoger a Kendall por mí ahora mismo. Insistía a través del auricular mientras afirmaba que estaba completamente abrumada con su propio horario. Durante cada una de esas ocasiones pasadas, cogí consistentemente las llaves de mi coche, saliendo corriendo por la puerta para proporcionar asistencia inmediata sin esperar nunca un favor a cambio. Ahora los papeles se habían invertido por completo, conmigo yaciendo impotente en el suelo frío, necesitando desesperadamente solo una pequeña fracción de esa misma urgencia. La flagrante disparidad entre mi disposición pasada a servir sus necesidades y su negativa actual a ayudarme destrozó por completo las ilusiones que me quedaban. El prolongado timbre se detuvo abruptamente cuando Bridget finalmente respondió a la llamada, entrante después del quinto intento consecutivo. Un ruido de fondo caótico con multitudes superpuestas y música animada de tiendas inundó. Inmediatamente el pequeño altavoz presionado firmemente contra mi oído. Podía oír claramente las cajas registradoras electrónicas pitando repetidamente en el fondo, confirmando que estaba paseando casualmente por un concurrido centro comercial en lugar de ocuparse de sus deberes profesionales. Luché inmensamente por tomar aire en mis pulmones ardientes antes de suplicarle débilmente que viniera a transportarme a la clínica médica más cercana. Le expliqué claramente cómo los insoportables calambres abdominales me impedían por completo conducir mi propio vehículo de forma segura, mientras enfatizaba la aterradora gravedad de mi condición médica actual. Bridget dejó escapar un fuerte suspiro de exasperación que atravesó el ruido ambiental del centro comercial como un golpe físico en mi pecho. Se negó a preguntar sobre mis síntomas físicos específicos, ni expresó una sola onza de genuina preocupación humana por mi repentino colapso. Estás siendo una carga increíble en este momento, espetó Bridget con enfado por el auricular mientras movía lo que sonaban como varias bolsas de compras de papel pesadas. Simplemente llama a un Uber para que te lleve allí porque todavía tengo muchas compras importantes que terminar antes de que estas tiendas cierren esta noche, ordenó con absoluta molestia. Finalizó su cruel rechazo declarando firmemente que mi emergencia médica era estrictamente mi problema personal y que debía resolverlo enteramente por mi cuenta. La línea telefónica se cortó abruptamente, dejándome escuchando el hueco y rítmico pitido que señalaba que había desconectado la llamada sin siquiera esperar mi respuesta verbal. Me mordí con fuerza el labio inferior hasta que sentí un sabor metálico para suprimir los gemidos de dolor extremo que escapaban activamente de mi garganta apretada. Desbloqueé la pantalla de mi teléfono inteligente con el pulgar antes de navegar torpemente hacia la aplicación de transporte compartido a pesar de que mis manos temblaban incontrolablemente. Escribí la dirección del hospital local en el campo de destino, viendo cómo el mapa digital calculaba el tiempo estimado de llegada del conductor disponible más cercano. Confirmé la solicitud de viaje mientras aferraba el dispositivo contra mi pecho, arrastrando mi cuerpo lentamente por la alfombra de la sala de estar hacia la entrada principal. Me estiré para girar el cerrojo de latón, abriendo la pesada puerta de madera antes de prácticamente arrastrarme hasta los escalones exteriores de hormigón. Me senté encorvada en el porche helado, apretando las rodillas contra el pecho mientras esperaba que los faros que se acercaban atravesaran la oscura calle del vecindario. El viernes por la mañana temprano, el penetrante olor estéril del antiséptico médico junto con los rítmicos pitidos que resonaban desde el monitor cardíaco junto a la cama forzaron mis pesados párpados a abrirse por completo. Me encontré acostada completamente plana sobre un rígido colchón de hospital mientras un delgado tubo intravenoso de plástico administraba fluidos transparentes directamente en la vena amoratada de mi mano izquierda. Un médico de la clínica médica había evaluado previamente mis severos calambres abdominales durante las últimas horas de la medianoche antes de diagnosticar oficialmente mi repentina condición médica, como enteritis aguda que requería reanimación con líquidos de inmediato. Giré lentamente la cabeza hacia la pequeña mesita de noche de plástico para agarrar con cuidado mi teléfono inteligente con mi mano derecha funcional sin perturbar el equipo médico conectado.
El frío dispositivo de metal se sentía inusualmente pesado mientras desbloqueaba la pantalla digital. Con el pulgar antes de navegar decididamente hacia mi aplicación bancaria principal. Tenía la intención de cortar permanentemente el salvavidas financiero que sostenía a mi hermana mayor, desmantelando los sistemas de pago automatizados que había establecido en los últimos 2 años. Toqué la pantalla iluminada repetidamente para acceder al menú de transacciones programadas, donde el pago recurrente de la matrícula mensual para el colegio privado Oakich permanecía activamente en cola para la semana siguiente. Presioné firmemente el botón rojo de cancelación ubicado en la parte inferior de la interfaz digital, antes de confirmar mi decisión final de terminar instantáneamente con el enorme gasto educativo. Después de desmantelar con éxito la invisible red de seguridad financiera que mantenía a flote su estilo de vida, abrí la aplicación de mensajería estándar para finalizar mi retirada completa de su rutina diaria. Seleccioné a Bridget de mi lista de contactos digitales antes de usar mi dedo índice para escribir deliberadamente mi declaración final sobre mi futura participación en sus asuntos personales. Me negué a redactar un largo párrafo emocional explicando mi profundo resentimiento porque ella ya había demostrado su completa incapacidad para demostrar empatía humana básica durante mi crisis médica. A partir de este preciso momento, ya no proporcionaré transporte diario para Kendall, ni ofreceré más asistencia financiera para los gastos de tu hogar. Escribí metódicamente en el cuadro de texto. Debes encontrar la manera de organizar tu propia vida de forma independiente sin depender de mi continuo apoyo estructural. Agregué para completar el límite electrónico definitivo. Presioné el icono de enviar, viendo aparecer la burbuja de diálogo azul en la pantalla iluminada antes de verificar el recibo de entrega electrónico ubicado directamente debajo de mis palabras escritas. Presioné firmemente el botón físico ubicado en el costado de mi dispositivo para activar el modo silencioso antes de colocar el objeto rectangular boca abajo sobre la mesa de plástico. Ajusté la delgada manta del hospital que cubría mis piernas temblorosas antes de cerrar los ojos, para finalmente descansar mi cuerpo agotado sin preocuparme por el exigente horario de nadie más. A varias millas de distancia, dentro de un dormitorio principal cómodamente amueblado, la brillante luz del sol de la mañana comenzó a filtrarse a través de las costosas cortinas de seda que colgaban seguras sobre las grandes ventanas de vidrio. Bridget se movió debajo de su grueso edredón de plumas antes de estirar perezosamente el brazo hacia la mesita de noche de madera para coger su teléfono inteligente que vibraba cerca de su despertador. Entrecerró los ojos contra el repentino resplandor que iluminaba la habitación oscura antes de deslizar el pulgar por la pantalla digital para examinar el mensaje de texto recién llegado que se mostraba en su centro de notificaciones. Escaneó rápidamente las palabras definitivas que describían el cese inmediato de mis servicios gratuitos de cuidado infantil junto con la terminación repentina de mis masivas contribuciones monetarias. En lugar de sentir una oleada repentina de pánico por su sistema de apoyo recién colapsado, Bridget simplemente hizo un mohín con el labio inferior mientras ponía los ojos en blanco hacia el techo. Lanzó descuidadamente el caro dispositivo electrónico sobre el suave colchón, sin sentir absolutamente ninguna preocupación por las graves consecuencias logísticas que se dirigían activamente hacia su puerta. Su mente racionalizó inmediatamente la severa advertencia filtrando mis firmes límites a través de su profundamente arraigado sentido de derecho perpetuo sobre mis recursos personales. Solo está teniendo una rabieta temporal porque se siente un poco mal, murmuró Bridget en voz baja para sí misma mientras ajustaba sus mullidas almohadas para encontrar una posición más cómoda para dormir. Inevitablemente se calmará antes de volver a su rutina normal en un par de días. Como siempre lo hace, concluyó con confianza en su propia mente. Volvió a subirse el cálido edredón sobre los hombros desnudos antes de cerrar los ojos para volver a dormirse plácidamente sin dedicar otro pensamiento a mi emergencia médica. Exactamente a las 7:00 de la mañana del lunes. Bridget cogió su pesado bolso de cuero del gancho de la entrada antes de salir decididamente por la puerta principal. Giró el cerrojo de latón.
cerrando la residencia de forma segura mientras se sentía totalmente confiada en que la rutina matutina de cuidado infantil establecida continuaría sin interrupciones. Marchó con confianza por el camino de hormigón hacia su vehículo estacionado. Vistiendo un traje de diseñador inmaculado hecho a medida específicamente para su importante presentación corporativa. Presionó el llavero electrónico. Abriendo las puertas del coche antes de deslizarse en el asiento del conductor mientras repasaba mentalmente su agenda profesional. Encendió el motor y salió marcha atrás suavemente del camino pavimentado. Esperando plenamente que yo llegara en los próximos 10 minutos. Usando mi llave de repuesto, se incorporó a las concurridas calles suburbanas. Dirigiéndose hacia su edificio de oficinas en el centro. Desestimando por completo el mensaje de advertencia explícito que le había entregado la semana anterior sobre mi retirada inmediata de su vida. Mientras tanto, a varias millas de distancia en mi propio apartamento. Me desperté de forma natural sin el áspero y estridente ruido de mi habitual despertador de la mañana. Estiré los brazos por encima de la cabeza. Sintiéndome notablemente descansada antes de caminar tranquilamente hacia mi silenciosa cocina para comenzar mi recién recuperada rutina diaria. Cogí una taza de cerámica del armario superior antes de preparar metódicamente una cafetera de café. Tostado oscuro mientras disfrutaba del silencio absoluto que llenaba la habitación. Caminé hacia la gran ventana de la sala de estar. Observando la brillante luz del sol matutino filtrarse a través de los cristales mientras encendía lentamente mi portátil de trabajo. Envolví ambas manos alrededor de la cálida taza de cerámica. Tomando un sorbo lento de la bebida con cafeína. Sintiéndome totalmente desvinculada del caótico entorno doméstico de mi hermana. Abrí mi calendario digital. Revisando mis tareas de ingeniería de software remotas para el día sin necesidad de tener en cuenta una frenética entrega escolar al otro lado de la ciudad. Alrededor de las 7:20. Bridget maniobró su vehículo en la autopista interestatal severamente congestionada. Uniéndose al flujo masivo de tráfico de la mañana. Su teléfono inteligente de repente comenzó a vibrar ruidosamente dentro del portavasos de plástico. Mostrando una llamada entrante que se originaba específicamente desde el dispositivo móvil personal de Kendall. De vuelta en la casa. Bridget frunció el ceño con leve molestia antes de tocar los controles del volante para responder a la inesperada llamada telefónica a través del sistema de audio Bluetooth del vehículo. Mamá, la tía Tabitha aún no ha llegado para preparar el desayuno. Dijo la niña nerviosamente a través de los altavoces del coche mientras estaba sola en la cocina vacía. Bridget agarró el volante de cuero con mucha más fuerza antes de soltar un breve suspiro de pura irritación por la ligera desviación de su horario rígidamente esperado. Solo espera ahí en el sofá un poco más porque tu tía probablemente se quedó dormida esta mañana. Espetó Bridget ligeramente hacia el micrófono digital ubicado sobre su cabeza. Le instruyó firmemente a la niña que permaneciera en absoluto silencio hasta que yo supuestamente llegara para preparar el desayuno y encargarme de las estresantes tareas de transporte escolar. Bridget terminó abruptamente la llamada telefónica sin esperar una confirmación verbal antes de subir el volumen de la radio para ahogar cualquier pensamiento persistente. Justo cuando el reloj marcó las 8. Bridget se sentó dentro de una sala de conferencias con paredes de cristal junto a varios colegas profesionales preparándose para su reunión de estrategia departamental. Su teléfono se iluminó brillantemente sobre la mesa de conferencias de madera. Indicando otra llamada entrante de Kendall. Que intentaba contactarla por mi continua ausencia de la residencia. Bridget apretó la mandíbula con fuerza. Presionando inmediatamente el botón rojo de rechazar para silenciar el dispositivo que sonaba antes de que nadie más en la sala corporativa pudiera notar la distracción. Abrió rápidamente su aplicación de mensajería y escribió un mensaje furioso exigiendo mi llegada inmediata a su propiedad para cumplir con mis supuestas obligaciones de cuidado infantil. Presionó agresivamente el botón de enviar. Dirigiendo una andanada de insultos digitales a mi teléfono mientras me culpaba de causar estrés innecesario durante su ajetreado día de trabajo. Sentada tranquilamente en la encimera de mi propia cocina. Vi cómo el furioso mensaje de texto iluminaba mi pantalla antes de deslizar silenciosamente la notificación sin escribir una sola respuesta.
De vuelta en la sala de reuniones corporativas. Bridget miró fijamente su pantalla silenciosa antes de poner a la fuerza el dispositivo móvil en modo avión para evitar por completo más interrupciones. Se reclinó en su silla de oficina ergonómica, racionalizando que el hecho de que Kendall faltara un solo día a la escuela primaria no causaría ninguna consecuencia académica significativa a largo plazo. Su estado emocional permaneció firmemente anclado en una molestia extrema en lugar de un genuino pánico maternal mientras priorizaba egoístamente su reunión corporativa sobre el aislamiento físico actual de su hija. Los estrictos protocolos de seguridad instituidos en el colegio privado Oakich categóricamente no permiten que ningún estudiante registrado se ausente sin recibir una notificación oficial de los padres. Acercándose exactamente a las 10:00 de la mañana. El asistente administrativo principal sentado en la oficina educativa principal marcó la ausencia injustificada de Kendall. El diligente empleado de la escuela marcó metódicamente el número de contacto principal que figuraba en el expediente del estudiante, con la esperanza de hablar directamente con Bridget sobre la niña desaparecida. El dispositivo celular ubicado dentro de la sala de conferencias corporativa permaneció completamente inalcanzable, lo que obligó al frustrado trabajador administrativo a desconectar finalmente la llamada sin respuesta. El funcionario educativo inmediatamente cambió su enfoque hacia la información de contacto de emergencia secundaria, accediendo a la base de datos digital de estudiantes para localizar los números de teléfono alternativos impresos claramente en los documentos de inscripción obligatorios. El sistema telefónico centralizado de la oficina marcó automáticamente mi número de móvil personal mientras yo estaba sentada cómodamente en la oficina de mi tranquila casa, escribiendo diligentemente complejas líneas de código de software en mi teclado mecánico. Me estiré sobre mi escritorio de madera para coger el dispositivo que vibraba, notando que el identificador de llamadas familiar mostraba explícitamente la academia privada local. Presioné el icono verde de aceptar, deslizando el dedo por la lisa pantalla de cristal, acercando el altavoz a mi oído antes de ofrecer un saludo educado al miembro del personal administrativo. El empleado de la escuela explicó rápidamente la preocupante situación de que Kendall no había llegado a las clases de la mañana, al tiempo que expresaba la dificultad de contactar a su tutora principal. Me recliné en mi silla ergonómica, manteniendo un ritmo de respiración completamente estable antes de dar mi respuesta preparada a la persona que llamaba. Muy confundida. Ya no soy la cuidadora designada de Kendall. Así que por favor contacte a su madre directamente sobre este asunto de asistencia específico, declaré con calma. El trabajador administrativo tartamudeó ligeramente por la línea telefónica mientras explicaba sus repetidos intentos fallidos de establecer una comunicación exitosa con Bridget llamando a su oficina corporativa durante toda la mañana. Lamento mucho esa situación, pero por favor, continúe intentando contactarla directamente. Respondí con firmeza antes de desconectar permanentemente la llamada. Cuando el reloj digital que colgaba en la oficina de la escuela marcó las 12 del mediodía, el personal administrativo decidió escalar drásticamente la situación no resuelta. El personal educativo había pasado varias horas consecutivas intentando obtener una confirmación verbal sobre el paradero físico de la estudiante de primaria desaparecida, sin éxito. El director de la academia instruyó al asistente administrativo que dejara un mensaje de voz muy severo directamente en el contestador celular de Bridget, describiendo las graves consecuencias inminentes. El mensaje grabado advertía explícitamente a la madre ausente sobre las estrictas obligaciones legales que rodean las ausencias inexplicadas de los estudiantes dentro del sistema educativo estatal. La persona que llamó declaró firmemente que la academia activaría inmediatamente su protocolo oficial de preocupación por el bienestar para garantizar la seguridad del estudiante si no recibían una llamada de vuelta directa en 30 minutos. Este procedimiento de seguridad obligatorio implicaba inherentemente el envío de oficiales de las autoridades locales de bienestar junto con servicios familiares para investigar la dirección residencial registrada durante su descanso para almorzar designado en la empresa.
Bridget finalmente salió de su larga reunión de estrategia para revisar brevemente su dispositivo móvil previamente silenciado. Caminó con confianza hacia la sala de descanso de los empleados sosteniendo un recipiente de plástico para ensaladas antes de notar la brillante notificación que indicaba un mensaje de voz. Urgente. Se llevó el teléfono a la oreja, presionando el botón de reproducción mientras esperaba casualmente escuchar otra actualización trivial sobre un proyecto de negocios de rutina. La voz severa del administrador de la escuela destrozó abruptamente su falsa sensación de seguridad, mientras detallaba la inminente intervención legal. Bridget palideció instantáneamente, dejando su tez mortalmente pálida cuando la aterradora realidad finalmente penetró en su obstinada mente. Dejó caer su recipiente de plástico para el almuerzo directamente sobre el suelo de baldosas antes de darse la vuelta para correr desesperadamente hacia la oficina de la esquina de su gerente. Ignoró por completo la comida derramada que se extendía por las baldosas de la sala de descanso, pasando corriendo junto a varios empleados sorprendidos que estaban cerca de la máquina de café sin ofrecer una sola palabra de disculpa. Interrumpió frenéticamente una conversación privada para excusarse del proyecto inacabado, citando una emergencia familiar masiva que requería su partida inmediata. Prácticamente corrió a través de las puertas de cristal del vestíbulo, ignorando las miradas confusas de sus compañeros de trabajo antes de cruzar corriendo el extenso estacionamiento de asfalto. Forcejeó violentamente con las llaves de su coche mientras intentaba abrir la puerta del lado del conductor antes de arrojarse agresivamente sobre el asiento de cuero. Pisó con fuerza el acelerador, saliendo imprudentemente de las instalaciones de la empresa para interceptar a las autoridades que se dirigían activamente a su casa. A principios del mes siguiente, la dura realidad financiera se estrelló oficialmente directamente en el buzón físico de Bridget, ubicado fuera de su exclusiva residencia suburbana. Sacó un sobre grueso con el escudo oficial del colegio privado Oakich antes de rasgar el papel grueso para descubrir un documento de advertencia formal escondido dentro. La tinta negra y pesada deletreaba claramente un aviso final sobre su matrícula significativamente vencida, mientras declaraba explícitamente que Kendall se enfrentaba a un riesgo de inscripción inmediato sin un pago puntual. Bridget buscaba frenéticamente en numerosos sitios web de cuidado infantil desde su teléfono inteligente, intentando conseguir una niñera profesional capaz de manejar el exigente horario de recogida por la tarde que ya no podía ignorar. Las exorbitantes tarifas por hora exigidas por cuidadoras calificadas la obligaron a reducir permanentemente sus horas de trabajo corporativo para gestionar personalmente la complicada logística de transporte diario. Esta repentina reducción de su disponibilidad profesional dañó gravemente sus ingresos mensuales, mientras que simultáneamente multiplicó sus crecientes deudas domésticas a un nivel absolutamente insoportable, destruyendo por completo su estilo de vida. Incapaz de sostener la masiva crisis financiera que drenaba continuamente sus cuentas bancarias personales, Bridget condujo agresivamente hacia mi complejo de apartamentos, con la esperanza de forzar mi cumplimiento inmediato. Golpeó con sus puños cerrados con fuerza contra mi puerta principal de madera mientras gritaba frenéticas demandas de asistencia monetaria a través de la gruesa superficie exterior pintada, mientras sus gritos desesperados resonaban ruidosamente por el tranquilo pasillo residencial. Mi dispositivo móvil se iluminó brillantemente sobre la encimera de la cocina, mostrando una llamada entrante que se originaba desde nuestro padre. Presioné el botón verde de aceptar, acercando el altavoz a mi oído, escuchando a Ronald soltar un pesado y decepcionado suspiro a través de la conexión celular electrónica. Tienes que ayudar a tu hermana mayor ahora mismo porque actualmente está lidiando con una crisis financiera masiva que amenaza todo su sustento, ordenó con severidad por la línea telefónica. Intentó agresivamente aprovechar nuestra historia familiar compartida para hacerme sentir culpable y que reinstalara inmediatamente la masiva red de seguridad invisible que había desmantelado previamente durante mi estancia en el hospital. Mantuve un ritmo de respiración perfectamente estable mientras presionaba el icono rojo de rechazar en mi pantalla digital para terminar permanentemente la conversación manipuladora que involucraba a
Nuestro exigente padre. Caminé metódicamente hacia la entrada principal antes de girar el cerrojo de latón para abrirla. Pesada puerta de madera exactamente 3 pulgadas contra la cadena de seguridad de metal. Bridget inmediatamente metió su caro bolso de diseñador en el estrecho hueco mientras me miraba con los ojos severamente inyectados en sangre, exigiendo que transfiriera los fondos de la matrícula requeridos a su cuenta corriente. La miré directamente a sus pupilas frenéticas, negándome a mostrar ni una sola onza de emoción compasiva por su pesadilla logística totalmente autoinfligida que se desarrollaba fuera de mi umbral seguro. Proporcionar ayuda es siempre una elección voluntaria en lugar de una obligación mandatoria. Declaré con firmeza mientras mantenía un contacto visual completamente ininterrumpido a través de la estrecha abertura de madera que separaba nuestros dos mundos. Saqué su bolso de cuero del marco de la puerta de una patada antes de cerrar de golpe el pesado panel de madera justo en su cara visiblemente sorprendida. Giré el mecanismo de bloqueo de metal, asegurando la barrera física antes de caminar pacíficamente de regreso a mi sala de estar iluminada por el sol sin dedicar otro pensamiento a su caótica situación actual. Las consecuencias naturales que rodearon su masivo sentido de derecho finalmente culminaron exactamente 2 semanas después, cuando la prestigiosa academia privada dio de baja oficialmente a Kendall de su lista de estudiantes activos. Bridget carecía de los recursos financieros necesarios para restablecer la inscripción cancelada, lo que la obligó a inscribir inmediatamente a la niña en el abarrotado centro educativo público local de la calle. Ahora pasa sus caóticas mañanas navegando por el pesado tráfico suburbano para llevar personalmente a su hija antes de correr frenéticamente hacia su edificio de oficinas corporativas. Sintiéndose completamente agotada, debe abandonar su exigente lugar de trabajo exactamente a las 3:00 cada tarde para unirse a la masiva fila de salida de la escuela pública sin recibir ninguna asistencia familiar externa en absoluto. Mientras tanto, actualmente paso mis mañanas pacíficas disfrutando de café recién hecho en el balcón privado de mi apartamento mientras escucho a los pájaros locales cantar suavemente por todo el tranquilo vecindario. Finalmente recuperé mi libertad personal junto con mi independencia financiera mientras disfrutaba plenamente de una existencia completamente libre de estrés, totalmente desprovista de sus tóxicas demandas diarias que arruinaban mi horario. Nuestra relación de hermanas permanece permanentemente rota sin ningún camino potencial hacia una futura reconciliación porque me niego por completo a comprometer mi tranquilidad ganada con tanto esfuerzo por nadie más. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.